De vuelta con Cerrando la Noche. Hoy pienso que es uno de esos días. Toda participación de nuestro invitado es importante y nos ayuda bastante a entender muchas cosas, no solo de la fiscalidad, sino también de la micro y la macroeconomía en la República Dominicana. Pero hace unos días, antes de que el presidente de la República presentara su proyecto de modernización fiscal, entre paréntesis, de reforma fiscal, porque son creativos e inteligentes, estuvo por acá hablándonos justamente de las perspectivas de por dónde podía caminar esto. Ya sabemos por dónde venía el presidente, aunque dio un paso atrás para coger impulso, pero estaba clara la intención. Y con Apolinar Veloz, el doctor Apolinar Veloz, vamos a ver qué sigue de ahora en adelante. Si efectivamente va a ocurrir lo que se especula, Apolinar, de que el presidente retiró eso y que cerró el juego, o si hay una gran oportunidad para lograr concertar el famoso pacto fiscal y no la reforma tributaria disfrazada que parece se estaba presentando. Mira, primero que todo, buenas noches. Buenas noches, don Apolinar. Y Junior. Abre un conjunto de interrogaciones el retiro del Congreso del proyecto de modernización fiscal. Primero, pareciera que era lo único que tenían en carpeta. El gobierno tenía eso en carpeta y no tenía otra cosa. Y justamente había una gran oportunidad porque la población se manifestó de manera muy clara en el Congreso de la República y le señaló exactamente cuáles eran aquellos elementos que no solamente preocupaban a la población, sino también que demandaban cuáles necesariamente ellos querían que se modificara. Esa era una información valiosísima para el presidente, porque en lugar de retirarlo, pudo haber convocado al CES, presentar, o sea, salirse de la ilegitimidad que tenía ese proyecto de reforma fiscal y traerlo a la legalidad, convocando al CES para discutir justamente... A la legitimidad. Para discutir justamente lo que la población le planteó en el Congreso. Pero no fue así. Sencillamente retiró y no abrió la oportunidad para que justamente la democracia se ejerciera, como se plantea en la Estrategia Nacional de Desarrollo cuando habla de un pacto fiscal, que es sencillamente el diálogo entre el gobernante y los gobernados, porque no se trata de una dictadura, sino de una democracia. Entonces, una de las, digamos, avenidas de análisis que uno podría, digamos, especular un poco, es que el hecho de que no había ningún tipo de alternativa me decía a mí sencillamente que desde el punto de vista político y particularmente de los defensores del lado de los empresarios, esa era su reforma que no contemplaba ningún tipo de diálogo con la sociedad. Y sencillamente ahora el gobierno sabe que no puede abrir el diálogo con la sociedad civil si no puede o si no quiere hacer algún tipo de modificación esencial en ese proyecto que le planteó al Congreso y a la sociedad dominicana. Eso es, digamos, grave. Entonces... O sea, Apolinar, ese proyecto era el proyecto del presidente. Sí, lo era. Veo que quieren segregar al presidente de su equipo económico. Tan pronto el equipo económico lo presenta, el presidente lo asume. No, pero resulta lógico eso, que lo quieran separar, porque lo que quieren es eliminar las consecuencias políticas que eso tiene sobre el presidente. Y sencillamente ahora lo quieren dárselo solamente al equipo económico y particularmente al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda lo que hizo fue que cumplió una orden que le dieron. Presenta eso, pudo haber estado de acuerdo, a lo mejor estuvo de acuerdo, tuvieron 4 años para ponerse de acuerdo porque eso fue lo que dijo
el ministro de Hacienda, que tardaron, digamos, discutiendo cuáles eran los elementos que contendría esa reforma fiscal y tardaron mucho tiempo. Entonces yo estimo que esa es una jugada política ahora, pero que es una jugada política que no luce. Ese es un proyecto de todo el gobierno, porque este es una administración que es, desde el punto de vista de la política económica, ha sido neoliberal. Y los ministros que lo acompañan, evidentemente que también lo son. No hay ningún tipo de contradicción entre ellos. Y eso fue consensuado entre ellos. Ese proyecto ellos lo consensuaron, y lo consensuaron con los empresarios. Se hizo público que se reunieron con los empresarios. Sin embargo, lo mismo debió hacerse con la sociedad, ¿no?, en el CES, y eso no se hizo. Y eso tiene un sabor muy amargo, en el sentido de que las prácticas democráticas en este país sencillamente son aceptables cuando los grupos de poder y beneficiados de algún tipo de política se benefician, y que el resto no tiene derecho a la participación en las decisiones de política económica de un gobierno. Y ese es uno de los inconvenientes que justamente ha mostrado esta reforma. Pero hay que recalcar algo, don Apolinar. No puede ser que en 3, 4 años un equipo económico no tenga varias alternativas. Usted como economista, yo como periodista, yo no puedo ir a hacer una entrevista a alguien con 5 preguntas formuladas. Yo tengo que ir con las 5 preguntas, pero con 15 o 20 más preparadas en un cuestionario. Usted tenía que tener las alternativas necesarias, viables, todas las posibilidades antes de usted ir a presentar esa reforma fiscal. Entonces yo creo que no es cierto, había otras alternativas, simplemente no querían tocar esas alternativas. Claro, porque tocar esas alternativas significaba mirar a las observaciones que le hizo el proyecto la sociedad. O sea, estaban hablando de progresividad y ellos están hablando de lo contrario, regresividad, porque sobre la población que recaían los impuestos que ellos estaban proponiendo era la gente que menos tenía plata, es decir, estaba hablando de la clase media y estaba hablando de los vulnerables. Entonces, y ese es un grave problema que tiene la estructura fiscal dominicana. La estructura fiscal dominicana acogota financieramente a los vulnerables y a la clase media para financiar a los grandes capitales dominicanos. Y eso es una transferencia de recursos extraordinaria. O sea, pobres subsidiando y financiando ricos. A los ricos. Entonces, esa era la reforma que quería el presidente. Obviamente que la sociedad no iba a aceptar eso, se dio cuenta muy temprano de la inequidad que planteaba esa reforma y evidentemente se manifestó y lo dijo con una claridad impresionante. Apolinar, para hacer una aproximación al proyecto de nación que queremos construir, tomando como punto de partida la fiscalidad y el pacto fiscal orientado a los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿cuáles serían los tips principales para abocarse a un pacto fiscal coherente, progresivo, equitativo y justo, no igualitario? A mí no me gusta la igualdad. Mira, yo pienso lo siguiente, tú podías hacer una reforma fiscal en este país sin aumentar un solo peso de impuestos. Lo único que tenía que buscar eran aquellos elementos que justamente determinan que la presión fiscal sea una presión fiscal a la baja, independientemente de la dinámica que presenta el producto. El producto crece muchísimo, pero cuando tú ves cuál es el comportamiento, el desempeño de la presión fiscal, eso no avanza, eso es prácticamente una línea recta, con algunos sube y baja que no son de gran importancia. ¿Por qué ocurre eso? Era la pregunta que tenía que responder el gobierno. ¿Por qué, si la presión fiscal sube en otros países que tienen un comportamiento del producto similar al nuestro, por qué la presión fiscal nuestra no sube? Justamente por la evasión y por las exenciones. Obviamente la corrupción también tiene otros elementos, porque la evasión, por ejemplo, del ITEVIS es de 180,000 millones según el Ministerio de Hacienda para el 2024. Pero ¿cómo es posible que el ITEVIS se pueda evadir?
porque todos los que consumen tienen que pagarlo, porque la empresa, quien te vende te lo va a cobrar. Y cuando se habla de ese 67% que va del ITEVI, ahí se está incluyendo ese sector informal. 47. El 47. El 47. El 47 que va del ITEVI. ¿Se está incluyendo el sector informal o es... No, eso no está contemplado? Esos son los registrados. Esos son los que lo cobran y no lo ingresan a la cuenta pública. Y no lo dan a la cuenta pública. Ese es el problema. Pero ¿quién hace eso? ¿Lo hace Junior Espinosa o lo hace Giovanni Almonte? Lo hace. ¿Son ustedes los que no pagan el impuesto de transferencia de bienes industrializados, el ITEVI? ¿Son ustedes que no lo pagan? No, ustedes lo pagan porque se lo cobran. ¿Quién nos lo entrega? El que colecta esos recursos. Y ahí está la evasión. Entonces quieren poner impuestos cuando saben que hay 180,000 millones que se pueden eliminar sencillamente haciendo que lo que colectan el impuesto, el ITEVI, sencillamente lo devuelvan al gobierno. Esa es, ¿y eso qué significa? Eso significa que tú tienes que acercarte a esa gente y decirle, miren una cosa, aquí vamos a tener que poner reglas. Allá hay dos medidas. Una, se pudo haber hecho la reforma sin aumentar un solo impuesto. Un solo impuesto. Dos, combatir la evasión. Ahí hay dos propuestas concretas. Sí, no, concretas. Pero además de eso, tú tienes que revisar todas las leyes de incentivos. Todas. Los incentivos, normalmente para una empresa que sea competitiva o que pretenda hacerlo, lo que le ayuda es sencillamente en sus primeros años a pagar el costo del capital, o sea, lo ayuda. Pero en este país esas leyes han sido permanentes y no es que ellos hayan pagado el capital, no solamente han pagado el capital, sino que cuando terminaron de pagarlo, todo lo que nosotros pagábamos sencillamente iba a su bolsillo, era parte de su ganancia. Es decir, no solamente pagamos impuestos para financiar, para darle dinero a los ricos, sino que también contribuimos a la tasa de ganancia, pero ninguno de nosotros somos accionistas de ninguna de las empresas. Entonces, revisar la política de incentivo. Sí. Esa es otra propuesta. Esos son concreta. 340, esos son toda la política de incentivo. Estamos hablando de una cantidad de dinero, o sea, tú te tienes que ir al sector turismo, tú te tienes que ir al sector de zona franca, tú te tienes que ir a todos esos sectores. Porque una de las calamidades que creó la globalización de los mercados fue construir espacios para que inversionistas vinieran a estos países, para pagar sueldo de hambre, para no pagar ningún tipo de impuesto, ni sobre la renta, ni indirecto, ni nada, y sencillamente poder exportar sin ninguno de esos costos que tienen, que tienen los otros empresarios que hacen las exportaciones, pero que no pertenecen a ese sector. Y eso es una gran calamidad, porque efectivamente tú incentivas que venga gente. Ahora yo te pregunto, ¿tú te puedes ir a Estados Unidos y decir que tú no vas a pagar impuestos porque tú vas a exportar? No se puede. Que yo conozca, no tengo ningún caso. Estuve buscando en internet si eso existía en Estados Unidos con la globalización de los mercados. Porque voy a crear empleo. No, hay que pagar impuestos. En Estados Unidos hay que pagar impuestos. ¿No? Tú te podrás hacer el loco y no pagar impuestos. Eso sí, cuando te agarran eso es una violación federal y tú vas a tener muchos años en la costilla. Entonces mucha gente no se atreve a eso. Entonces, el asunto es el siguiente. Cuando se estaba hablando de que el régimen debía ser progresivo, es toda esa gente que ha acumulado capitales a partir de no pagar impuestos por más de 50 años. Ya está bueno, tú le tienes que dar un chance, un respiro al resto de la gente que ha estado financiando esas ganancias de esa gente. Ya está bueno, entonces que ellos comiencen a pagar impuestos. No tenías que incrementar, y eso lo he venido repitiendo hace mucho tiempo, no tenías que incrementar los impuestos, sino corregir las distorsiones que existen en el sistema tributario dominicano. Y sencillamente con eso tú hacías que fuera, aunque tú no quieras decir, más igualitario el hecho de pagar impuestos. Sí, equitativo, si tú quieres. Me gusta más. Entonces, obviamente que la costumbre ha sido que la mayoría de la gente sea la que pague los impuestos, ¿no? Entonces, obviamente ellos se sienten, los empresarios que utilizan esas exenciones,
obviamente que se sienten muy cómodos y deberían, y deberían estarlo. Don Apolinar, ¿y por qué hay que castigar a la clase media baja cuando usted tiene sectores exclusivos donde tienen exenciones fiscales, que usted puede conversar con ellos, ponerse de acuerdo, como usted bien dice? Ya el sector hotelero tiene más de 20, 25 años con exenciones fiscales. No, desde el 69. Ya, tiene 40 y pico de años, ya está bueno. Entonces, 50 y pico. Entonces vamos a seguir manteniendo sectores por la creación de 2 o 3 empleos, porque al final es un empleo precario. Pero ven acá, ¿por qué la República Dominicana, a pesar de su crecimiento económico y la supuesta baja inflación que tiene, no ha sacado a mucha gente de la pobreza? No lo ha sacado sencillamente porque todos los incentivos van al capital y lo único que nosotros podemos hacer es efectivamente pagar los impuestos. Primero porque somos más y en segundo lugar porque es muy fácil recaudar del consumo. Entonces, probablemente la clase media vaya un poquito más cómoda, pero los vulnerables, tú sabes que en los colmados hay gente que va y entrega el cheque el día de la quincena. Sí, sí. Y sigue debiendo y paga una parte. Así Y mismo cuando es. llega la segunda quincena hace lo mismo, es decir, que consume mucho. Y entonces no querían vender de que incrementando el ITEVIS tú ibas a capturar lo que consumen los ricos. Pero lo que consumen los ricos, cuando tú haces el cociente, el gasto en consumo de los ricos y su ingreso, eso es nada. Ahora, cuando tú lo haces de un pobre, eso es todo y más. Apolinar, yo te voy a presentar una imagen para que tú veas por qué no me gusta el concepto de igualdad. Mira esa imagen, a ver si te gusta. Sí, sí. Ahí está. Sí. Mira el concepto de igualdad. ¿Tú crees que eso alcanza lo que se quiere? ¿Eso es justicia? La igualdad. No. Mira la equidad. Sí. No, está bien, perfecto. Por eso, entendí. Ese es el tema de la diferencia entre la igualdad y la equidad. El sistema tributario nuestro está sobre la base de la igualdad y no de la equidad. Por eso tú ves que lo más pequeño siempre terminan pagando. Pagando. O sea, como decíamos fuera de cámara, el que tiene un Sonata paga lo mismo que el que tiene un Porsche o un Lamborghini. Así es, porque y todo está muy igual. Y entonces está asfixiado a nivel del Sonata. ¿Tú lo ves? Sí. Es el del Sonata. Sí. Y está sobre la base de la igualdad. Por eso no me gusta. Vamos a seguir con esto. Quería ponerte esa imagen porque creo que llama a la reflexión, ¿verdad? No, es ilustrativa. Sí. Yo recuerdo que aparte de ustedes haber estado aportando ideas, no solo de recaudar más sin aumentar impuestos, no solo a través del tema de disminuir, combatir eficazmente el tema de la evasión fiscal, sino también que estuvieron planteando la necesidad de la incorporación de esas 400 y tantas mil empresas micro y pymes que hay en el país que están fuera del sistema y que aportan más del 60% de la mano de obra que se emplea en la República Dominicana, 59 exactamente, sino también que hablaron de los monotributos. ¿Qué pasó con toda esa propuesta que ustedes hicieron? El Observatorio Dominicano de Políticas Públicas no favorecía el monotributo. No lo favorecía. Pero ¿por qué no lo...? Y ahí tengo que hacer una explicación. ¿Por qué no lo favorecía? Porque la experiencia latinoamericana nos dice efectivamente que es muy costoso y que si bien es cierto, trata de resolver un problema de la informalidad con respecto al pago de impuestos, no menos cierto es que el costo que tiene es muy elevado y no ha tenido buenos resultados en Venezuela, no ha tenido buenos resultados en México, en Argentina, en Uruguay, Chile, no ha tenido buenos resultados. Obviamente ha habido avances, pero esos avances han sido muy costosos. Entonces, yo lo que pienso es que si esta es una economía que crece tanto, o sea, una economía que crece, la propaganda es que crece más que todo el conjunto de los países latinoamericanos, entonces, ¿por qué no crea empleos de calidad? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué una economía que crece más que el resto de América Latina tiene empleos precarios, mal pagados, ¿no?
Y en muchas ocasiones los trabajadores tienen que tener 2 empleos y hay uno que tienen, se arriesgan y tienen 3. Y antes de irnos a la pausa, y en esa lógica, ¿qué explicación tenemos entonces al respecto? ¿Por qué ese grupo de empresas que recibe la mayor tasa de exenciones fiscales son las que menos empleo generan en el país? ¿Cuál es la contraprestación que le pide el Estado a una empresa que se beneficia de tantas exenciones? Peor todavía, Junior. Hay más de 200,000 personas que están empleados en el sector formal, siendo informal, porque no lo envían, no tienen contribuciones a la seguridad social. Sencillamente están vinculados a una empresa formal, pero de manera informal. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que enfatizar como observatorio es sencillamente que esa gente debe entrar dentro del ciclo de la formalidad. ¿Por qué el sector privado hace eso? Sencillamente porque su propósito es ganar a como dé lugar, porque la regulación en la República Dominicana es muy débil y sencillamente se hace ese tipo de cosas y se ganan un montón de plata. Señores, vamos a irnos una pausa con esta interesante conversación con don Apolinar Veloz. Continuamos con esta interesante conversación con don Apolinar Veloz, economista. Don Apolinar, antes de irnos a la pausa, ahorita tocó un tema que hace tiempo yo no logro explicar, que ha surgido en la República Dominicana, y es la subcontratación. Incluso empresas grandes del país, líderes, comenzaron a despedir empleados y crearon otras empresas, y esas otras empresas pues adquirieron esos recursos y ellos subcontrataban una tercera o cuarta empresa. ¿Qué se debe eso, don Apolinar? Que eso se ha ido creando y se ha ido ya convirtiendo ya en una costumbre, que empresas grandes subcontratan y subcontratan y subcontratan. Mira, yo pienso que hay 2 razones básicas para que eso esté ocurriendo en la República Dominicana. Primero es el hecho de que no hay ningún tipo de representación sindical en la República Dominicana genuina, aunque existen líderes sindicales, pero esos líderes sindicales sabemos que están postrados al poder. Y la otra razón es el exceso de oferta de mano de obra. O sea, tú tienes una cantidad de desempleados que efectivamente hacen presión a la baja al salario, y sencillamente lo que hace la gente es aprovechar y contratar. Si es sin ningún tipo de formalidad, mucho mejor porque le pago menos. Y esa es, digamos, la pretensión de los empresarios dominicanos, que todavía no conocen lo que es la productividad, que no conocen qué es competir, que no conocen, digamos, cómo funciona un mercado eficiente, porque todo lo que ellos hacen desde el punto de vista del mercado, lo hacen con la intervención del gobierno para que el gobierno, a través de su regulación, le cree renta y ellos ganar mayor cantidad de dinero. A ellos no les interesa el desarrollo de la mano de obra. A ellos les interesa que, por ejemplo, con todas estas escuelas que se están desarrollando ahora, Infotep y ese tipo, le creen un empleado. No le creen un individuo que pueda aportar en un proceso productivo a la productividad de la empresa. Lo que le interesa es un individuo que repita un proceso en la producción de un determinado tipo de bien. O sencillamente muchos de la proliferación que hay en la actualidad de los centros de llamadas telefónicas. Ahí es que están muchos jóvenes. O sea, en lugar de estar empresas que están transformando materia prima en bienes útiles. O sea, yo no veo la posibilidad de que la República Dominicana pueda desarrollarse teniendo como sector fundamental al sector de servicios. Don Apolinar, dentro de la reforma fiscal y la discusión que se generó en el Congreso y la población que estuvo siempre conversando y hablando, quejándose en los medios de comunicación, quejándose en las redes sociales, se habló del sacrificio que tenía que pagar la población, pero también hablaban de cuál es el sacrificio que tenía que pagar el gobierno, el Estado, porque seguimos haciendo fiestas, seguimos de viajes en viajes,
seguimos comprando jipetas de lujo, seguimos remodelando, seguimos gastando 1.000 millones y 2.000 millones en asfaltar sobre asfalto, botando el dinero. Ese es uno de los, digamos, pretendidos objetivos de la administración fiscal, que era la calidad del gasto. Sin embargo, existen en el gobierno, desde el punto de vista formal, las instancias para que se logre la calidad del gasto, pero no funcionan. Aquí hay una revisión trimestral del gasto público, en el sentido de que si se cumplió la meta que está planteada en el presupuesto. Lo primero es que no hay metas en el presupuesto anual planteadas. Segundo, no hay ningún tipo de indicador planteado en el presupuesto anual para evaluar la consecución de la meta que se planteó el ministerio. De tal manera que es imposible hablar de calidad del gasto. Y obviamente ahí se aprovecha todo el mundo, porque tú tienes no solamente jipetas, ¿no? Hay más cosas todavía. Hay otros elementos, como por ejemplo la propaganda pública es exageradamente alta. Cuando se tienen mecanismos sencillamente nuevos ahora, utilizando lo que nos brinda la tecnología para hacer una propaganda mucho más barata. Pero no se trata de hacer una propaganda más barata, se trata sencillamente de tener empresas del sector privado haciendo negocios. Todos los elementos que mencionó el presidente o el ministro de Hacienda durante la propuesta de reforma fiscal fueron los gastos en que en el tranvía, en el teleférico, en el monorriel, en el metro de Santo Domingo y así sucesivamente. Esas son obras que tú pudieras decir, bueno, sí tienen algún impacto en la población, pero mayor impacto tendría mejorar la educación. Pero eso no está en la orden del día del presupuesto de educación, como tampoco lo está, por ejemplo, en la salud. Yo le hice una pregunta a Giovanni el día pasado y evidentemente no pudo responderme. Yo tampoco tengo respuesta. Primero, brevemente, funciona del Banco Central y por qué cada año veo que hay que estarle haciendo transferencias de recursos al Banco Central. En este proyecto hay 35.000 millones. 22.300. Aquí veo 35.000 millones que dice que para el 2025 requiere el Banco Central en transferencia. 35.000. Eso es lo que dice acá. Ese es un regalo a la ineficiencia. ¿Qué es lo que significa eso? Yo quiero saber. Eso es lo que significa premiar la ineficiencia. ¿Pero qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central lo que ha hecho es, prometió esta administración capitalizar el Banco Central, y con la venta de certificados, es decir, con el incremento de los pasivos de la deuda del banco, lo que ha hecho es todo lo contrario, y lo que ha hecho es profundizar la descapitalización del Banco Central. Y darle dinero de la gente que está dejando de consumir sencillamente para apoyar el negocio del Banco Central no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la función del Banco Central? ¿Por qué necesita que le estemos inyectando dinero y qué ha estado pasando? Mira, cuando en Estados Unidos se usa la colocación de bonos. Pero el tesoro allá es privado, ¿verdad? Sí. Es privado, digo, no la Reserva Federal. Lo que ocurre es lo siguiente, o sea, si tú tienes una emisión monetaria que hace el Banco Central, que está por encima de lo que necesita la economía para comprar todos los bienes y servicios que se producen, entonces se supone que tú creas presiones inflacionarias. Y para tú eliminar esas presiones inflacionarias, lo que tú haces es que colocas certificados para ese exceso de dinero que hay, recogerlo. Pero ocurre que la política del Banco Central es una política de restricción monetaria siempre. ¿Por qué? Porque lo que quiere mantener es una tasa de interés que sea elevada para atraer capitales del extranjero y fortalecer las reservas internacionales del Banco Central para mantener un tipo de cambio fijo. ¿Y claro, ¿en qué beneficia eso? En que eso le beneficia a los importadores y le beneficia a la gente que importa materia prima, y no solamente eso, sino que esas reservas del Banco Central, cuando ellos tienen necesidades de divisa, no van al mercado, sino van al Banco Central y la compran por un mecanismo de subasta que no se anuncia, y sencillamente se compran las divisas ahí, y todos contentos. Hay estabilidad macroeconómica, estabilidad del tipo de cambio, pero el tipo de cambio es fijo. Nada que sea fijo puede analizarse desde el punto de vista de la estabilidad. ¿Por qué fijo? Ahora,
como siempre le recomienda el Fondo Monetario Internacional, que debe dejar flotar la moneda, si deja flotar la moneda, entonces, si se mantuviera como él la ha mantenido, entonces sí se pudiera hablar de estabilidad. Pero ahora lo que se puede hablar es de que el tipo de cambio es fijo. Y eso tiene un gran costo para la economía dominicana, de tal suerte que los últimos gobiernos, no solamente el de Danilo, sino este también, se han endeudado para pasarle las divisas al Banco Central, porque el Banco Central no tiene ingresos en divisas. El Banco Central tiene 2 o 3 depósitos en bancos de Estados Unidos, pero lo que producen es HL. Lo que hace el Banco Central es gastar. Y encima de eso, quieren premiarlo. Y obviamente que lo quieren premiar porque hay que mantener el negocio con el sistema bancario nacional, un sistema bancario oligopólico que recibe depósitos y esos depósitos son menores que los créditos que hace. Entonces, de la única forma que se le puede dar beneficio a los bancos comerciales es emitiendo bonos del banco a 10% y ellos lo intermedian a 7%, se ganan 3%, sin pito y sin flauta. Así es la cosa. Así es la cosa. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, es un premio a la ineficiencia. Porque él no, en lugar de resolver el problema de la capitalización del banco, y el Fondo Monetario recientemente se lo dijo, que es una preocupación la profundización de la capitalización del Banco Central, la descapitalización del Banco Central, había que hacer esfuerzos, no para eso, sino sencillamente para comenzar a reducir esa deuda del Banco Central, que tiene ahora muchos problemas, porque la mayoría de esos instrumentos financieros lo tienen por facilidad, lo tienen las AFP, ¿no? Y ahí hay que entonces ver cómo se resuelve el asunto, porque eso hay que desmontar. O sea que incluso se podría, obviamente el gobernador se va a oponer a eso, de que se usen esos recursos, o sea que para financiar el los gobierno. recursos de la AFP están depositados. Sí, están depositados, parte de ellos en los certificados del Banco Central. Del Banco Central. Sí, ¿por qué? Porque sencillamente no tienen ningún riesgo. El pago de los intereses sencillamente depende del impacto que pueda tener la emisión para pagar esos certificados, si afecta o no la inflación. Si la inflación es muy alta creada por ese pago, entonces ahí habría un problema. Entonces, esa colocación de esos instrumentos financieros, esos bonos que hace el Banco Central, esos recursos, tú dices que lo utilizan para mantener la estabilidad bancaria, cambiaria. No, esa no. Yo estoy diciendo mantiene la estabilidad cambiaria porque mantiene un tipo de cambio fijo. Y sencillamente, manteniendo un tipo de cambio fijo, engañosamente le dicen a la población que hay estabilidad. No hay estabilidad, usted tiene fijo el tipo de cambio. Y con esos recursos que compra el banco a través de los bonos, ¿qué hace? Sencillamente lo tiene en el Banco Central tranquilamente, esperando que algún ministro de Hacienda lo requiera. Que haya pensado en el problema de financiamiento del gobierno, lo pueda usar inteligentemente para financiar con mucho cuidado al gobierno, porque a los gobiernos no se le puede dar mucha facilidad. O sea, tú tienes que sencillamente atar la emisión monetaria a concederle crédito al gobierno con esos fondos, ¿no? Eso se puede explicar, es un poquito complejo, y sencillamente resolver el problema fiscal sin tener que aumentar los impuestos a la gente. Bueno, yo creo que ya para cerrar lo que Apolinar, estuvimos hablando de que el presidente decidió retirar el paquete de medidas fiscales. Entonces, ¿esto iría al Consejo Económico y Social o definitivamente, si usted cree que se retire y no se va a tocar más el asunto de la reforma fiscal? No, yo creo que se retiró y la impresión que da es que el gobierno no tenía respuesta para los reclamos de la sociedad civil. Porque si hubiese tenido una contraoferta, la hubiera hecho en lugar de retirarlo. Pero no tiene una contraoferta. Lo que quiso fue imponer. Y tanto lo quiso imponer que no fue al CES, sino que fue al Congreso. Entonces era una imposición fiscal, además de la modernización, que no lo es, porque sencillamente sigue teniendo todos los defectos que tiene el sistema tributario dominicano. Esa es la idea. Bueno, vamos a despedir a don Apolinar Junior por la noche de hoy, agradecer esta participación.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, señores, conversamos con don Apolinar Veloz, economista, gerente general del Banco Central de la República Dominicana. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.